algo aquí aprendemos colectivamente. Le ponemos mente, cuerpo, corazón, sí, porque no va en diferente medida. Estamos aquí hoy, algo nos reúne, sí, el conocimiento, pero el conocimiento que entra por los pies, porque por los pies es por donde uno pasa, sí, eso es lo que aprendí hoy. Y de momento quiero también decir... Hip hop realmente me ha ofrecido una nueva vida, una nueva forma de habitar este planeta, una nueva forma de verlo y de entenderlo y de manifestarme en él. El hip hop es el lugar en el que he decidido habitar en mi vida. Es el lugar que me mantiene hoy, ¿sí? Es para mí mi lugar de disputa, mi lugar de resistencia, mi lugar de enunciación. Y es para mí la posibilidad de construir el mundo que quiero. Me nombro educadora popular, pero siempre teniendo el hip hop ahí como quizás como eso que hace posible que mi ejercicio de pensamiento y mi práctica como educadora realmente llegue a un punto de transformación. Guarden los porros, esto no es rap colombiano. Es el rap más alienígena que retumba en el barrio. A falta de torna lo sueno con la vitrola y sampleo con Fruity Loops mientras consigo la consola. Yo no plaqueo, los sampleo y los reinvento. Luego lo inmortalizo mezclando mi pensamiento. Suelto los beats como los Big Bangs en el cosmos, con la dicha de samplear mientras mi rap no sea famoso. Esto es un trance, por eso es repetitivo como un cipher. Mi corazón gira en este eterno ciclo. Reciclo musicado ya los comensales. Un banquete que te aprieta el vientre con instrumentales. El breakdance, el rap, el graffiti y el DJ, y está otro que es el conocimiento, que nos parece fundamental porque es lo que vamos a hacer hoy apoyándonos en los otros cuatro. Entonces cada uno creo que tiene un papelito. Entonces la invitación es que subamos a la tarima y nos ubiquemos en el elemento que cada uno tenemos en el papel. El salón está dividido por unas estaciones, son 5 estaciones. Entonces la primera se llama Efemérides del Rap, que está allá. La segunda se llama Rebeldes en Tránsito. La tercera se llama SIWA, está allá. La cuarta se llama La Universidad de la Calle y de la Vida, el hip hop como una experiencia educativa. El título de tesis de maestría de María Fernanda. Y la quinta se llama PSK, que está allá. Caminar es luchar, es amar sin querer y parar. De las chicas en el hip hop, porque sí es un movimiento cerrado, es un movimiento machista, ¿sí? Y eso hay que empezar a cambiar desde los ejercicios educativos. En la memoria, tiempos perdidos en banales cosas que no se recuperan mientras la vida no se goza. Estado paralítico en este mundo crítico. ¿Cómo se llama este taller? O como lo decidimos nombrar, son unas estaciones de sensibilización y acercamiento al hip hop. Es decir, hay una gran pregunta, una pregunta muy difícil, y es ¿qué es el hip hop y qué es ser un hip hopper? Y vamos a tratar de aproximarnos a estas dos posiciones, a estas dos preguntas. Pero además, resaltar que este video fue grabado en el segundo Encuentro Nacional de Pedagogías y Epistemologías en el Hip Hop, que se realizó el año pasado en Salento. Este es un evento muy importante a nivel nacional en el que nosotros como Laboratorio Hip Hop participamos. Nos parece importante mencionar que nosotras y nosotros como Laboratorio Hip Hop nos consideramos una ventana y una puerta de entrada a toda la cantidad de procesos de escuelas de hip hop, de educación hip hop que lo han hecho por muchísimos años. Nuestro camino son motivos para estar reunidos, pensar que la trayectoria define lo vivido y que también hay gente en este mundo que camina sin sentido. Como hemos sentido la necesidad de crear memoria en estas letras para la eternidad. El laboratorio ha sido un antes y un después en mi vida. Ha marcado una línea clave, no solamente por todo lo que he aprendido, porque siento que es un espacio en el que no hay día que nos veamos sin que algo aprendamos colectivamente, sino que me ha demostrado que hay muchas prácticas en las que yo creo que son utópicas, son de alguna forma realizables ahí, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos si realmente no hay una cosa a la que queramos llegar, sino empezamos a caminar hacia algo que no sabemos qué es?
Entonces, por supuesto, es un proceso muy, muy difícil en el que muchas veces decimos nunca vamos a llegar a nada porque estamos dando vueltas y dando vueltas. Pero empieza también un proceso de mucha transformación a nivel personal, de cuestionar muchos principios también ideológicos que yo tenía en lo personal, y eso se da porque el grupo que empieza a trabajar en la construcción del laboratorio es un grupo muy heterogéneo. Yo veo ahí procesos de mucha autonomía, o sea, el hecho de trabajar hoy en un colectivo y sostenerse sin que nos estén diciendo les estamos dando plata de la alcaldía de Peñalosa o de quien sea, o por ejemplo ese tipo de cosas que nos mantenemos a punta también de voluntad, de autogestión, de hacer las cosas con las manos, con las uñas, de hacerlas por nosotros y nosotras mismas, de pensarnos y de reflexionarnos el mundo en clave del hip hop. Es fundamental. Y en ese proceso se concretan todas las discusiones que veníamos haciendo antes y también se empieza a construir una identidad de lo que es laboratorio, y es una identidad que se construye justamente en el diálogo de muchos lugares de enunciación, por decirlo así, y ahí es cuando yo en lo personal me empiezo a dar cuenta que hay cosas que rebasan lo que yo hasta ese momento entendía por educación popular, porque esa educación popular tal como yo la concebía empieza a enriquecerse con otros saberes, otros discursos, también otras prácticas, y bueno, de eso es que sale el laboratorio. Por un hip hop que no sea criticón, por un hip hop que sea crítico. Educación hip hop para deconstruir la escena más allá del escenario, más allá de la lucha de clases. Hay hip hop gomelo, hay hip hop roleto, el machismo también está en el gueto. Hip hop no se instrumentaliza porque no es un objeto para aumentarle votos al partido más corrupto en el juego electorero, no. Somos más que una subcultura, como han querido llamarnos. Somos más que el marketing que pretende privatizarnos. Somos más que el rating. Es un término que nosotros utilizamos para generar, ¿cómo decirlo? O sea, con una intención que también puede ser muy política. O sea, el hecho de que el concepto, la categoría no esté plenamente clara ni construida, ni esté avanzadísima y yo no te pueda decir estas son las características, no quiere decir que por sí misma no tenga un efecto discursivo, por ejemplo. O sea, que el hecho de que nosotros utilicemos esa palabra no haya impactado en otros. Yo creo que hay que distinguir entre la educación hip hop como una categoría académica a la que nosotros le tenemos que meter cabeza, y la educación hip hop como un término que usamos con un sentido incluso provocador, como venga, no hablamos de educación popular, hablamos de educación hip hop, y no porque la tengamos re clara o porque les podamos dar una tesis donde diga qué es eso, sino porque el hecho mismo de enunciarlo así genera una distancia frente a otros discursos, y también un proceso como de que la gente diga como, oiga, ¿qué es esa vaina? Eso existe, un montón de cosas ahí que son re importantes, que también tienen que ver con lo que tú decías. ¿Cómo podemos asociar dos cosas que para la gente no tienen una relación? Cuando yo defendía mi tesis era como educación y hip hop, esos son antónimos, porque la gente tiene en su cabeza como que el hip hop es la calle, fumar, etcétera, etcétera, entonces eso que tiene que ver con la educación. Inicialmente, educación hip hop era un término que solía utilizar muy frecuentemente, digamos que dentro de mis labores y dentro de mis discursos, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo fui comprendiendo que no sé hasta qué punto realmente lo que yo hago pueda denominarse educación hip hop. Partiendo por el hecho de que hablamos de hip hop en términos educativos, en términos pedagógicos. Sin embargo, creo que aún quedan muchas preguntas y muchos vacíos en el camino a manera colectiva para realmente llegar a una conclusión de estamos o no estamos haciendo educación hip hop. ¿Hasta qué punto eso no es educación popular? ¿Hasta qué punto uno podría decir la educación popular es un gran saco del cual hace parte la educación hip hop o los procesos educativos de hip hop? Entonces no hay necesidad de pensar en una categoría ni en una práctica que se diferencie de la educación popular, o el discurso que otras personas tenemos de que sí hay cosas que diferencian las dos categorías y que el hecho mismo de nombrarlo, como decía, es algo que de por sí ya vale la pena. Pero si lo miramos a nivel histórico, hip hop siempre ha tenido esa tendencia a que el otro se levante, a que el otro se eduque, a que el otro se conozca a sí mismo, que conozca su entorno, su territorio. Entonces creo que
desde esa óptica podríamos entablar unos diálogos un poco más sinceros frente a lo que hacemos cuando hablamos de educación hip hop, que en conclusión sería como brindarle a otros la oportunidad de poder aprender del hip hop y poder crecer a través de la cultura hip hop. Si la educación hip hop no problematiza el hip hop, no estamos haciendo nada. Apague y vámonos. Si el hip hop no se cuestiona las prácticas machistas que tiene, estamos graves, ¿sí? Y si el hip hop tampoco se cuestiona hoy estar trabajando y que no exista, y que un proceso exista en la medida de si hay o no presupuesto del Estado, pues yo digo, carajo, eso hay que revisarlo y revisarlo juicioso con lupa. Porque es que el hip hop no puede ser, después de haber sido ese lugar de autodeterminación, de denominación para las personas, de existencia y afirmación en el mundo, no puede ser entonces la bandera de un candidato de ultraderecha. Entonces, digamos que después de todo lo que he pensado y hemos pensado en laboratorio sobre la educación hip hop, es empezar a reconocer que la educación hip hop sería uno de esos ejemplos de tantos de formas de producción de saber desde los sectores populares, y cuando hablamos de populares desde el sentido amplio de la intersección de las opresiones de género, de raza, y en el caso del hip hop de una presión y de un, digamos, borramiento epistemológico de decir eso no es un saber. Eso no se constituye como un saber y usted no es una persona educada porque no ha ido a una escuela, cuando en los procesos también etnográficos uno se encuentra un montón de hip hoppers que así no hayan ido a la escuela, tienen un montón de saberes que a veces son incluso más claros que la gente que sí ha ido a las instituciones formales. Entonces creo que esas son como varias de las cosas que hemos empezado a cuestionarnos y a reflexionar sobre educación hip hop, aunque sí es un término ambicioso, un término polémico, un término que tú le dices incluso a educadores de hip hop y ellos no se reconocen todavía ahí, pero digamos que yo sí creo firmemente en que ahí hay toda una potencialidad discursiva y también una forma de nombrarse que que tiene que vivir unos procesos también de llenar, digamos, esa categoría de contenido, está un poco vacía todavía, pero entonces hay que llenarla y hay que ver pues hasta qué punto se relaciona con otras que son muy cercanas. Y siento que sí podemos denominar a eso educación hip hop teniendo la conciencia de que no es algo finalizado, sino que es un sendero que estamos caminando. Hip hop cultiva la hermandad y la fraternidad. Quien no lo viva es porque solo se dedica al rap. Quien sí lo viva tarde o temprano ya aprenderá a soltar el micrófono para repartir el pan, reconstruyendo cimientos originales con capacidades de transformar las adversidades en acciones positivas y trascendentales que dignifiquen a los pelados y sus realidades. A mí hábleme de rap, hábleme de hip hop, hábleme de las cosas que sabemos que sí son. Juntarme con el parche A, transformar el barrio A, aglutinar las luchas en pro del vecindario. Esto sí es freestyle para aplacar a los haters, o con un libro en la mano para educar a la gente. Es con todo el optimismo, prensar algún disco para transformar con arte y no para hacernos ricos. Buenas tardes, bienvenidos al desafío de talentos 2017. Son dos cosas diferentes. Cuando hablas de rap, hablas de un presentador. Entonces, ese es el desafío y vamos a tener 40 minutos para la creación del taller. Ah, bueno, hay una cosa, y es que como estamos en este desafío, ¿dónde está mi moderador? Allá está mi moderador. Entonces, el moderador va a ser muy estricto con los tiempos. Y cuando decimos estrictos, es que vamos a contar 5, 4, 3, 2 y ya nadie puede hacer nada más. ¿Listos? Entonces empiezan los 1040 minutos desde ya. ¿Cuánto? 40 minutos. Entonces, digamos, yo vería como tres opciones. Una es salir a trabajar solo con la letra, otras con la canción y otras con el video. Y el tercer momento es el análisis del producto audiovisual. Yo creería que vamos a poner los pelados, van a ver las 4 babies. La representación en actuación de eso, hace una pequeña, un sketch, ya lo hicieron, después del sketch, ¿cómo te sentiste? De ser así de piro con las mujeres. Aquí entran las 4 babies, entren las 4 babies. Baby 1, baby 2, baby 3. ¡Silencio! Chicos, no se rían para que
podamos fluir, por favor. Aguarden la carcajada. Vamos, Dice, rápido. ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Ah, aquí también entra Maluma. ¿Dónde está Maluma? Maluma. Se espera. Luego nuevamente estoy enamorado de 4 babies. Muéstrenos su amor a las 4 babies. ¿Cuál es la casa? Maluma. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando quiero. Cuando yo les digo, ninguna me pone pero. 2 son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho, y si no la llamo se desespera. ¿Cuáles son las casadas? ¿Cuáles son las casadas, perdón? Bien, la primera se desespera. ¿Cuál es la que se desespera? Muéstrame la desesperación. Se encojona si se lo echo fuera. La segunda tiene la funda. ¿Cuál es la funda? Con Maluma. Y me paga para que se lo hunda. Págale para que te lo hunda Maluma. La tercera me quita el estrés. ¿Cuál es la tercera? ¿Por qué decidimos que una condición del taller fuera poner esa canción? Que para muchos es horrible, que genera un montón de debates, pues porque los chicos con los que queremos trabajar escuchan esa música. Y lo más fácil, y lo que hace por ejemplo la escuela, es ignorar siempre el saber del otro. ¿Por qué? Porque lo ven como que siempre es cuestionable. Digamos, a mí como profe me puede no gustar el reggaetón, pero eso quiere decir que lo voy a excluir del proceso pedagógico y voy a hacer como si no existiera y voy a hacer como si los chicos no escucharan eso. Lo escuchan. Entonces, por eso elegimos esa canción, porque además nos hemos encontrado con personas que son muy resistentes a incluir en procesos de hip hop otros géneros y otras cosas que vienen de, digamos, de culturas diferentes al propio hip hop. Y nosotros, nuestra apuesta con laboratorio es justamente la contraria. ¿Cómo planteamos un diálogo pedagógico y artístico a partir de la relación entre el hip hop y otros saberes? Y es sobre todo la pregunta sobre qué tipo de saberes se construyen desde el hip hop y cómo esos saberes que se han construido ya históricamente, que no tenemos que inventárnoslos porque ya han tenido un proceso de construcción histórica, entran en diálogo con los saberes occidentales. Y no solo en diálogo desde la perspectiva de la armonía y todos estamos de acuerdo, sino también cómo entran en tensión, cómo hay unos conflictos ahí epistemológicos incluso, unos choques, y cómo la labor del laboratorio en últimas es generar a través de la pedagogía y también de ejercicios políticos unas rupturas en los horizontes de sentido de las personas y generar también esos diálogos, generar esos conflictos, esas tensiones para que la gente no salga del ejercicio pedagógico como entró. Ese es un poco el objetivo del laboratorio. Que tú cuando entres a un espacio pedagógico del laboratorio, tu horizonte de mundo sea así y cuando salgas sea así. No con respuestas absolutas, pero sí con cosas que logren hacer una ruptura en la forma en la que tú veías el mundo. Viaggiala mi abraza, tierra de vida que no pasa. Amas, percibes, se agotas, tú decides. Verdades extrañas como eclipses. Abuelos que me recuerdan nuestras raíces, insistencias fluctuantes. Nada es como antes, a caminos inestables, pasos inquebrantables. Legado ancestral, siempre a mi lado. Él supo depurar todo aquel que en mi vida no quiso sembrar. Si la cultura hip hop, si nosotros como hip hoppers hemos sido negados y hemos sido invisibilizados, pisoteados, hemos sido, digamos, opacadas por un sistema más grande, por un sistema en el que solamente aparecemos para hacer una incomodidad, ¿sí? Gente que raya y pinta y canta horrible, pues yo digo, afirmarse y autonombrarse es un hecho profundamente político, revolucionario, de pura resistencia y un ejercicio que nos dice, aquí estamos en el mundo, estamos existiendo. Y estamos existiendo con o a pesar de ustedes. Se trata de construirse un discurso que nos va a ayudar también a enfrentarnos con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, que a ti te digan como tú no pasaste por la universidad, no sabes nada, ¿sí? Que son discursos aún muy comunes en nuestro contexto, tú puedas decir como no, yo sí sé, y no solo sé, sino que he tenido un proceso de educación que se ha dado a través del hip hop, ¿sí? Y que tú puedas afirmar esa postura, que puedas decir yo soy un autodidacta, o sea, de ahí vienen como la importancia de nombrarse de esas formas. ¿Qué tiene que hacer una persona para hacer hip hop? ¿Sí? Y siento que no está en los haceres, ¿sí? Lo que hacemos no nos define al ser hip hop, ¿sí? Es lo que somos, cómo nos sentimos,
cómo nos manifestamos y cómo habitamos el día a día, ¿sí? O sea, cómo habitamos nuestro territorio, cómo habitamos nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con los demás, es lo que realmente nos define si somos coherentes con el hip hop o no lo somos, ¿sí? Más allá de que hago rap o bailo break o soy educador hip hop. Pero, carajo, por eso es que los raperos y las raperas, no solamente en el caso de este, hablo de este también porque es un poco más mi contexto, se autodefinen con otros nombres que no fueron los que se les pusieron cuando nacieron. Porque eso significa la construcción de una identidad. Desde pequeño con tinta marqué paredes, preferí irme de bumping que andar buscando tropeles. Es una ciencia heredada por mis ancestros, por eso voy a la montaña para seguir sus rastros. Hip hop me enseñó a poner delante a mis mayores, por eso les ofrendo y les respeto en mis canciones. Porque son ellos los que abrieron el camino y son los mismos que la historia ha desconocido. Parchado siempre en Soacha y Ciudad Bolívar, porque la tierra del sur es más sana, decía el Zipa. Va por los que me han dado su cama y comida. Creo que mi construcción de identidad como educadora, incluso dentro de lo no formal, en mi trabajo, le debe mucho al hip hop, le debe mucho a la educación hip hop. Creo que mi acercamiento al hip hop es lo que me ha permitido ampliar ese horizonte de sentido y decir, esta manera en la que yo creía que se conocía el mundo no es la única. He encontrado muchas cosas que han sido maravillosas. Lo libertario para mí hace parte de ahí. Pero creo que el hip hop, lo que yo siento cuando estoy en los escenarios del hip hop, en los escenarios me refiero ampliamente, tanto en lugares en los que se discute, en lugares en los que se entrena, en lugares en los que se presenta, o sea, escenarios como un espacio en donde confluye el hip hop, son fundamentales y claves en mi vida. Sin eso creo que sería demasiado, no sé, bajo a mi vida. Realmente todo se empieza a caminar, se empieza a tejer y todo me habita, ¿sí? El rap que hago me habita, aunque no le esté cantando todo el tiempo, ¿sí? Los procesos de pedagogía me habitan, así no los esté practicando todo el tiempo. Y la palabra de los abuelos me habita, así no la esté practicando todo el tiempo. Entonces, tampoco digo que estas tres cosas son las tres verdades absolutas del hip hop. Sí, más bien fueron los frutos que hip hop me dio personalmente a mí. Y a otros y a otras les da otras cosas, les ofrece otras posibilidades de acuerdo a su propio caminar. Y creo que eso es lo más bonito que tiene hip hop, que a cada uno y a cada una nos tiene algo guardado y algo que nos está esperando. La palabra es sabia porque huyo, por orgullo y no aceptar lo que me dicen los murmullos. Me arrullo entre latidos que me agotan los cartuchos. Es la pólvora en estrellas, son las luces del cubullo. Dates varía, el sol amaina tempestades. Comienza con mentiras y termina con verdades. Como las situaciones nunca son casualidades. Las máquinas programan, los ojos son deidades. Fuego que me enfrío, fuego que enfrío. Fuego que me enfrío y el camino me requiere vivo. Para aprender de lo sencillo y los mensajes escondidos. A simple vista el acertijo se descifra, dijo, sin la técnica perfecta, pero con paciencia y devoción supremas. Qué bellos suenan los violines en gargantas. Hay que observar el vuelo de los pájaros que cantan. Me iré de aquí por un instante hacia los círculos de luna, rompiendo la tormenta con la piel de la tortuga. Como los tabacos que se fuman, abriendo los portales y el punto de fuga. Su raíz que se eleva desde el fruto al infinito. La memoria del pasado, la lágrima del erudito enviciado. La prosa asesinada cuando claudica el ocaso, se revelan los parnasos. Amor que duda entre felicidad y este fracaso. Mi presente fue y será la noche y el sangrado de centurias combativas y el recuerdo acechado. Palabra, semilla, buen vivir y la prosa no ha callado del poeta, adicto de un final que no encuentra letras. Después de asesinar las entrañas fulminantes de presagios por callar. Calles que seducen la filosofía del disparo. Y Diógenes reposa en el epitafio de su ausencia. Mi hedonismo cohita con las voces de este pomo y en el clan platónico reposa esta ciencia. Un amor incomprendido de fusiles y sapiencia. Un sentir reconstruido de asfaltos y herencias. Un cuerpo avaliado con cicatrices de creencia.